Rocío, buenas noches. Muchísimas gracias por el paso de la estafeta. El día de hoy, bienvenidos a todos los que ven Canal Antigua a este segmento de entrevistas. Hoy discutiremos sobre el Congreso de la República, que hoy tiene su segunda sesión plenaria y hay una gran cantidad de hechos que se dan en la segunda sesión del año del Congreso de la República. Para ello tenemos invitados al señor presidente, el diputado Óscar Chinchilla, presidente del Congreso de la República. Buenas noches, Cristian. Bienvenido. Gracias. Y al señor diputado Juan José Porras, jefe del Bloque Viva. Bienvenidos a ambos. Gracias. Y nos acompaña para esta entrevista Mariano Rayo, igualmente bienvenido a esta noche. Vamos a iniciar esta entrevista dando la primera intervención al señor presidente, que se ha venido estrenando reiteradamente en varias cosas, señor presidente. La primera reunión de jefes de bloque, la primera reunión de pleno, la primera reunión... Sí, muchas gracias. Así que es usted bienvenido. Sí, muchas gracias, Cristian. Comentarles que hemos iniciado esta semana, del día sábado para el día de hoy. Ha sido realmente muy cargada la agenda. Iniciamos el día de ayer con la primera reunión de Junta Directiva del Congreso de la República para poder elaborar la agenda de jefes de bloque del día martes, que fue hoy, que se agotó la agenda, y la agenda del día jueves. Comentarles un poco que se han tomado algunas decisiones dentro del Congreso de la República. El día de hoy se pudo entrar a conocer algunos temas que estaban en agenda. Sin embargo, también algunas mociones privilegiadas, las cuales no las teníamos contempladas en la instancia de jefes de bloque, y de eso tal vez les voy a hablar un poco. Se aprueba hoy un acuerdo de Marrakech, que es un convenio de la OMC, que es el primer decreto que aprueba el Congreso. Posteriormente el convenio de la OIT, que es un tema que viene a generar y a aperturar para poder nosotros elaborar una iniciativa de ley que venga a generar el tiempo parcial, donde hay muchos estudiantes y jóvenes que hoy van a tener la oportunidad de poder estudiar y trabajar en tiempo parcial. Ese fue uno de los temas. Y luego estos fueron los 2 decretos aprobados el día de hoy y 4 acuerdos. Dentro de ellos, comentarles que el día de ayer llegó una notificación de la Corte de Constitucionalidad, la cual nos ordenaba proceder a la elección de los representantes titulares y suplentes del RENAP. Del Congreso del representante del Congreso ante el RENAP, y se procedió a eso. Posteriormente hubo algunas mociones privilegiadas para el tema de Conamigua, para los representantes del Congreso, el titular y suplente de Conamigua, y el otro tema fue la elección de la Junta Monetaria, de la cual pues nosotros como bloque, creo, ya no estuvimos presentes. O sea, usted como presidente no estaba presidiendo el Pleno del Congreso. Sí, lo presidí, pero no estaba de acuerdo. Primero, comentarles que hubo una moción privilegiada para las comisiones extraordinarias del Congreso, las comisiones extraordinarias. Yo siempre mantuve la postura hasta el día de hoy de que no era conveniente por el tema de austeridad. Cuando nosotros reformamos la ley orgánica del Congreso, pienso que 16 comisiones extraordinarias era realmente una cantidad que no era conveniente. Sin embargo, la mayoría en el Pleno Señor votó. presidente, solo para entender, lo que usted nos está explicando es que usted presidió hasta poco antes de que se empezaran a presentar las mociones privilegiadas, y dentro de ello se eligieron algunos representantes del Congreso. En el caso de Conamigua, me imagino que es al secretario ejecutivo o a la secretaria ejecutiva, y en el tema de Junta Monetaria al representante titular y al representante. ¿Usted no participó en esa parte? No participé porque fue una instrucción. ¿Y quién presidía en ese momento? En ese momento preside el vicepresidente, el primer vicepresidente, Felipe Alejos, porque fue una instrucción también de mi partido al nosotros conocer que se iban a conformar muchas comisiones extraordinarias. Por otro lado, comentarles que sí, hoy muchos critican cuál es la prisa realmente de elegir hoy, que es la primer sesión ordinaria, y realmente la ley a nosotros en las reformas a la ley orgánica nos mandata que iniciado el periodo ordinario de sesiones
se debe proceder a distribuir las comisiones ordinarias de trabajo. Y es por eso que hoy se dio la distribución. Cada jefe de bloque deberá nombrar, en este caso, a quién va a presidir en la próxima sesión ordinaria, que va a ser, entiendo, el día jueves. Están convocados los diputados. Y entonces, el siguiente paso es la integración de esas comisiones ordinarias. Creemos que para este año 2017 uno de los temas de mayor debate en el Congreso de la República precisamente será la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, de justicia en particular. Diputado, en su visión, ¿cómo ha venido avanzando el proceso y cuál es el estado de la cuestión en el proceso legislativo en este momento de la reforma constitucional en materia de justicia? Bueno, muchas gracias. Mire, sí, el presidente Chinchilla, en la sesión de jefes de bloque, sometió a discusión de las diferentes bancadas, o 17 bancadas representadas en la instancia de jefes de bloque, y se acordó destinar los días miércoles para sesionar específicamente para ver los temas, así como también comenzar esta discusión a partir del mes de febrero. O sea que digamos que ya se dieron las señales claras de que hay toda una intención dentro del Congreso de la República y sobre todo a través del presidente Chinchilla y los diferentes jefes de bloque de comenzar una discusión que consideramos totalmente válida y necesaria a raíz de los resultados que vimos en la última votación que se dio en la legislatura pasada. ¿En qué momento del proceso de formación o de discusión arranca otra vez el 1 de febrero en el tema de reformas constitucionales? Arrancaría en el artículo 3, que es el 203, que es sobre el tema de la jurisdicción indígena, porque se votaron diferentes enmiendas que habían a dicho artículo y se perdieron todas. Entonces nos tocaría en su momento arrancar con la votación del artículo tal y como la mesa técnica lo hizo llegar al Congreso de la República. Señor presidente, se ha integrado una comisión de 10 diputados para hacer una redacción nueva de la iniciativa 5179. Yo quisiera aclarar el día de ayer dos posturas en la instancia de jefes de bloque, una del diputado Manuel Conde Orellana y otra del diputado Orlando Blanco, en relación al tema de las reformas constitucionales al sector justicia. Digamos, las dos fueron votadas donde el diputado Conde propone que exista un poco de diálogo, pero también se limitó para que el miércoles 1 de febrero empecemos a conocer nosotros el tema de las reformas constitucionales. En este sentido, como ustedes saben, hay dos temas en discusión. Uno fue el artículo 3 de jurisdicción indígena, que tuvo una enmienda y no conocimos el artículo original, entonces ahora nos corresponde entrar a conocer y todavía cabría una enmienda en ese artículo de jurisdicción indígena. Y el otro gran tema es el Consejo Nacional de Justicia, que se divide en la dirección de la carrera judicial y en el tema que es la dirección administrativa. Ese es el tema. Y luego la conformación de las cortes, son los temas hoy, y hay un trabajo que estamos desarrollando para buscar algunos consensos en cuanto a las mociones que se puedan presentar en estos temas para llegar a consenso. Señor presidente, pero sí existe esa comisión de 10 diputados que en este momento era la comisión de apoyo técnico a través del diputado Conde Orellana, el que estaba dando pues seguimiento a este tema, presentó algunas enmiendas y nosotros pensamos socializarlas con los diputados y con los jefes de bancada para llegar a un acuerdo y poder, yo lo manifesté incluso el 14 de enero en mi discurso, que el apoyo incondicional a las reformas. Creo que hay que hacer unas reformas de fondo en materia de justicia y por eso tenemos este plazo para poder discutir estas enmiendas. Uno, en la integración, cómo se va a integrar la Corte de Constitucionalidad. Dos, cómo se va a integrar la Corte Suprema de Justicia y también la integración del Consejo Nacional de Justicia. ¿Y el articulador de estas propuestas es el diputado miren, del PAN? hasta finalizar el año era el diputado Mario Taracena. Ustedes pudieron ver cómo en las últimas sesiones del 2016 la forma de dirigir, digamos, la sesión plenaria, pues creo que no fue la correcta, porque aquí hay que llegar a consenso. Yo quisiera ser un facilitador para el tema de las reformas y llegar a consensos con los diferentes jefes
no solo en materia de las reformas constitucionales, sino que también he propuesto reunirme. Yo sé que hoy hubo algunas críticas de algunos bloques por la forma de elegir a las comisiones y las distribuciones, pero yo sí quisiera elaborar una agenda legislativa 2017 que esté consensuada por todos los bloques, por los 17 bloques, y ojalá pudiéramos hacer una firma de la agenda legislativa de este año. Diputado Porras, dentro de las posibilidades que da la ley orgánica existe la opción de los fondos de revisión. ¿Usted considera que los fondos de revisión podrían surgir para revisar aquellos artículos que se perdieron durante las primeras votaciones? Mire, es una costumbre, aunque yo no soy muy partidario de los fondos de revisión, porque eso se puede prestar ahí a que ya hemos tenido experiencias en el pasado de manoseos en ese tipo de fondos en otras legislaciones. Entonces yo creo que aquí lo más importante, lo dice el presidente Chinchilla, que es privilegiar ese diálogo y esa discusión, pero una discusión seria. Nosotros hemos apoyado el tema de que debe haber una reforma constitucional, pero acotada al tema justicia. Cuando se pusieron dentro de esta reforma algunos otros temas, creo que eso es lo que generó... ¿Qué temas, por ejemplo? El tema de la jurisdicción indígena, el tema de la equidad, la oralidad, subir esos principios a nivel constitucional, las facultades que tenía el Consejo Nacional de Justicia, por ejemplo, la creación o que los tribunales de conflictos de jurisdicción decidan si un caso va a ser jurisdicción indígena o jurisdicción ordinaria. Tú estás diciendo que la jurisdicción indígena, entonces lo va a conocer un juez ordinario para que decida si va a una a la otra. Ese tipo de cosas son cosas que tenemos que afinar y aterrizarlas, porque yo siempre he dicho que el problema va a ser cuando vayamos a preguntar por un sí y por un no. Claro. A una reforma tan técnica y que hay 300 millones de quetzales comprometidos para una reforma que tenemos que ser muy serios, qué es lo que queremos realmente aprobar. Con el debate en el Congreso y específicamente en el tema de reforma constitucional, vemos que este año ha iniciado con mucha dinámica en el Congreso de la República. Vamos a ir a un corte y quédese con nosotros para continuar hablando con el señor presidente y con el diputado invitado de esta noche. Le agradecemos por su sintonía en A las 8:45. Usted sabe que para nosotros su opinión es lo más importante, así que la esperamos a través de nuestras redes sociales. Tenemos ya varios comentarios de nuestros televidentes, comenzando por Raúl. El 14, el presidente Chinchilla dijo, no podemos cambiar todo para que nada cambie. ¿Qué significa? Doctor Sergio Hernández, si fueran tan correctos, escucharan al pueblo y se autodepurarán en un 100% inmediatamente. Tuiteros por Guate, ¿por qué Chinchilla se salió del pleno? Ciudadanía espera transparencia. Hoy hicieron piñata con las comisiones. Patricia Monge, ¿quiere decir que Felipe Alejo sí está de acuerdo con las comisiones extraordinarias? ¿Con Amigua, RENAP, Junta Monetaria? ¿A quiénes eligieron? ¿A qué grupos representan? Son estos los comentarios que tenemos ya a través de nuestro Twitter. Regresamos con ustedes, Cristian Mariano. Muchísimas gracias, Rocío, y gracias a todos los que nos han estado planteando sus consultas. Estamos entrando a la etapa de discutir sobre cuáles son los temas de fondo que se deberán analizar en el Congreso de la República en materia de la reforma constitucional en justicia. Y para ello, señores diputados, la pregunta es, ¿hay alguna posición ya respecto del alcance de la carrera judicial? Puesto que eso tendría que definir la integración o la forma de integrar el Consejo Nacional de Justicia para evitar que estamentos menores de la carrera puedan en alguna medida iniciar un proceso de destitución de magistrados de Corte Suprema. ¿Hay alguna posición al respecto? Bueno, mire, retomando el tema, recuérdese que tres grandes temas en las reformas constitucionales. Uno es el tema de la jurisdicción indígena, el otro tema es el Consejo Nacional de Justicia, el otro tema es también la inclusión como principios constitucionales de la equidad y la oralidad y la complejidad de hacer la consulta a la ciudadanía. En ese tema, creo que son los temas que tenemos que sentarnos a discutirlos porque es un tema importantísimo. Yo se los decía hace un momento que no veo... que si no generamos los ambientes para la discusión, para que realmente veamos si ese Consejo Nacional de Justicia revisado y acotado realmente va a funcionar para lo que se quiere y no le vamos a volver un cuarto poder, que esa es un poquito la crítica que ha hecho la academia, que han hecho abogados constitucionalistas, los propios políticos y diputados, tanques de pensamiento. Entonces, pero si están de acuerdo con la carrera judicial, señor diputado. Por supuesto, o sea, se aprobó el año pasado las modificaciones a la ley de la carrera judicial, o sea, ese tema definitivamente hay un compromiso, y se lo decía, la Mesa de Seguridad y Justicia que se estuvo manejando, habían grandes acuerdos, el consorcio que era CIES, USAC, UR, y que habían planteado temas, tenía un gran consenso, y esa reforma les puedo apostar que hubiera pasado mucho más expedita que la actual.
Señor presidente, algunas consideraciones respecto de si hay algunos consensos en torno si la Corte Suprema debe estar dentro de la carrera o no. Dentro de la carrera judicial. Sí, mire, este es un tema que hoy todavía tenemos que cabildear con los jefes de bloque. Hay algunas enmiendas que se están preparando y son precisas. Uno era también el número digamos, de los representantes de cada, no solo de los que están postulando, que en este caso lo integra el Consejo Nacional de Justicia, sino también los integrantes de la Corte, cómo se van a postular, cuáles van a ser, digamos, si van a existir magistrados titulares y suplentes. Esos son los grandes temas que hoy tenemos que discutir. Y el otro gran tema era también la elección del fiscal general, por qué periodo, si se podía reelegir o no. Ese es un tema también que está dentro de la reforma. Señor presidente, usted tanto y como el diputado Porras ha mencionado, pues que hay algunas reformas que se van a discutir. ¿Eso se va a discutir al interno del Congreso o van a abrir ustedes esas reformas a una discusión más amplia para que se pueda opinar desde otras perspectivas? Se aprobó en la instancia de jefes de bloque el día de ayer que a partir del primero, el miércoles 1 de febrero, va a iniciar en el Pleno la discusión. Eso quiere decir que tenemos estos días previos para que... Pero estos días para que lo conozcamos el resto de la ciudadanía. Para poder primero discutirlo a lo interno de los jefes de bloque y algunos representantes de la sociedad civil o de los sectores que han argumentado que no han sido escuchados puedan acercarse y hacer algunas observaciones a lo que nosotros estamos y pretendemos. Diputado, para algo así como audiencias públicas más abiertas, entiendo por lo que dice el señor presidente. Bueno, ese es el compromiso que él está adquiriendo. Sí, el jefe de bloque lo dijo bien el presidente. Hubieron diferentes voces de jefes de bloque que decían que era importante escuchar y todavía pues a nivel de la instancia que se acercaran todos aquellos grupos que no habían podido realmente hacer algún aporte o que no se habían sentido escuchados, al igualmente que obviamente habrán diputados que harán sus propias ponencias. Entonces el objetivo es eso, para que sea ahí y que vayan generándose los acuerdos y los compromisos para que la reforma pueda avanzar. Sí. Ya en los tweets se planteaba el día de hoy que hoy hubo una decisión importante en el Congreso, la integración de las comisiones, o más bien la distribución de las comisiones de trabajo. Así es. Y eso ha llamado mucho la atención por la forma en que se toma la decisión primero de alterar la orden del día y luego cómo se distribuyen esas comisiones. Hubo inclusive en el Pleno señalamientos de que habían sido negociada esa distribución fuera del Congreso de la República. ¿Cuál es la experiencia, señor presidente, en esa decisión? Primero es que tenemos mandato por ley de entrar a conocer en esta sesión, teníamos que hacerlo, comisiones ordinarias. Tal vez usted se refiere a las comisiones extraordinarias o específicas, que también la ley faculta al Congreso de la República, al Pleno del Congreso, para poder crear algunas comisiones extraordinarias. Yo no estaba de acuerdo en la cantidad y por eso alguien de los que escribía Tuiteros por Guatemala. Sí, de Tuiteros por Guatemala hacía, ¿por qué? Porque mi jefe de bloque me dice, mire, no estamos de acuerdo en la cantidad de comisiones extraordinarias y entonces esa es la razón por la cual nosotros, al igual que otros bloques, pues no quisimos estar en la aprobación de esas 16 comisiones. Presidente, ¿cuál es el valor de esas comisiones extraordinarias, asumimos que temporales, que se crearon? ¿Cuánto le va a costar a los contribuyentes volver a tener 16 comisiones extraordinarias? Sí, precisamente creo que el propósito de la reforma era esa. Evitar generar muchas comisiones extraordinarias y hoy pues tenemos, entiendo, 54, que es la misma cantidad que el año pasado. ¿Quién influye en el número de esas comisiones extraordinarias? Porque si su bancada no estaba de acuerdo, ¿cómo es que se imponen? Porque eso fue una moción privilegiada, lo cual no
fue discutido en Entendemos la que instancia de por jefes de bloque. FCN fue promovida, ¿es correcto? Yo no estuve en la moción. pero- La moción privilegiada la puede presentar cualquier Sí. diputado. Ahorita, tal vez por la cantidad de tiempo que pasamos encerrados en el Congreso hoy, no tengo claro quién fue el emocionante, pero independientemente de eso, obviamente esa moción necesita votos, tuvo los votos, y de ahí es donde surge pues la moción para poder nombrar esas comisiones extraordinarias que hoy se eligieron. Entre las comisiones que hoy llamaron la atención y generaron controversia en las redes sociales fue precisamente que la Comisión de Derechos Humanos queda en manos de FCN, digamos, un partido que tiene una trayectoria, una historia ligada a exmilitares del país, y que ahora en alguna medida van a controlar el proceso de nombramiento del próximo Procurador de Derechos Humanos. Sí, en ese sentido esas controversias- habría que esperar el partido oficial, cuál es la propuesta. Yo no me atrevería a adelantar criterio sobre la persona, pero cada jefe de bancada, en su bancada, entiendo, deben de seleccionar ahora los nombres y trasladarlos en la siguiente sesión plenaria, que va a ser el día jueves. Precisamente se iba a hacer mi pregunta, diputado Porras. ¿Cuál es el procedimiento que toca aquí a partir del jueves? Bueno, lo hablábamos fuera de cámara. El artículo 34 habla que una vez, asignadas a los diferentes bloques las comisiones, el jefe de bloque traslada al Congreso un informe donde indica qué presidente asume las comisiones que le haya tocado a cada bloque, que se hace en base al número de diputados que cada uno tiene representados ahí. Pero retomando su pregunta del tema de la Comisión de Derechos Humanos, recuérdense que esa comisión, primero es, cada bloque representado en el Congreso debe tener participación en la comisión. Entonces, ahí creo que va a haber un balance y va a ser otro pequeño congreso dentro de esa comisión que 17 tendrá miembros tendría. 17 miembros de que sean bloques oficiales, ¿verdad? Correcto. No pueden ser, digamos, de bloques de independientes. Entonces, ahí sí va a ser otro pequeño congreso que va a haber la representatividad, que obviamente pues podría presidir el partido oficial, pero requerirá de los consensos y los acuerdos necesarios para que se lleve a cabo una elección del mejor perfil para candidato a Procurador de Derechos Humanos. Pues Y en este sentido, yo tal vez solo agregarles que esta comisión está integrada solo por los representantes que fueron electos popularmente de los bloques representativos que fueron... ¿Y cuántos serían lo Son concreto? como 7 u 8 bloques. 7 u 8 diputados. Sí. que es un dato importante. Yo tal vez solo para finalizar, comentarles que la reforma al sector en materia de justicia no es la única reforma. Yo también he propuesto que entremos en las reformas políticas, a reformar también la segunda generación de la ley electoral, y esperaría en otra oportunidad poder venir a discutir este tema tan importante y tan trascendental para la política en Guatemala. Pues queda invitado a las 8:45, señor presidente. Agradecemos a ambos, al señor presidente del Congreso de la República, el diputado Óscar Chinchilla, y al diputado Juan José Porras, jefe de bloque del Partido Viva. Y usted quédese con nosotros, que regresamos en la discusión de otro tema igualmente controversial en el país en este momento.